El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tenga, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed de lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Pablo nos pone de manifiesto en la primera lectura que hemos escuchado quién es el autor de su vocación. Dice textualmente, ¿no? Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios. Es Dios mismo el que le ha llamado. No es fruto de un sueño. Toda vocación, hermanos, parte del amor gratuito de Dios desde toda la eternidad, aunque uno esta vocación inicie a experimentarlo a cierta etapa de su vida. La vocación no es fruto de una serie de méritos. No llama a capacitados, sino llama para capacitar. Es por eso que cuando un joven responde sí al llamado del Señor, es como ponerse en las manos del alfarero, cuando el barro es puesto en manos del alfarero, que va modelando el material y forma la figura que él desea. La vocación no es fruto de una comunidad que elige. El único que elige es Dios a través de sus pastores. Dios elige a algunos para que le hagan presente en este mundo, a través de sus labios, a través de sus miembros, por medio de los sacramentos y de sus propias personas. Jesús quiere hacer partícipe al hombre en el proyecto de su propia salvación. Cristo quiere hacer el milagro, pero primero hemos de ofrecerle los 5 panes y los 2 peces que representan nuestra propia vida. Dios hoy en la actualidad sigue llamando, pero sufrimos una carencia, no de llamada, sino una carencia de respuesta. Nuestro mundo actual no es el mismo el de antes, naciones cristianas, donde se podía vivir abiertamente la fe. Nuestro mundo sufre constantemente las consecuencias del pecado. Los pobres y los débiles son los que más sufren. Optar por Cristo hoy es objeto de burla. Optar por el bien es ser objeto de burla.
Si uno quiere vivir los mandamientos, si uno quiere vivir la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, va a ser tachado de conservador, persona anticuada, persona que se ha quedado en el pasado, ¿no? Persona que no sabe progresar, que no sabe estar a los cambios del mundo. No. El cristiano no está sujeto a las modas porque las modas pasan. Hoy los jóvenes pueden estar peinados como cierto famoso a la izquierda, mañana hacia atrás, pasado hacia el otro lado. No, el cristiano no está sujeto a las modas que pasan, ¿no? Y así, el que opta por el bien es tildado de esta manera. Las familias hoy en la actualidad no son las mismas de antes. Percibimos que los hogares no son esas iglesias domésticas que señalaba el Papa San Juan Pablo II, a la cual están llamadas. En los hogares han olvidado los padres su misión fundamental, la enseñanza, la educación de sus hijos. Esta es una misión venida directamente de Dios. Es una misión que no da la posibilidad de elección. La educación es tarea principal de los padres, no del gobierno ni del Estado. Solo el Estado en este caso solo es una ayuda para que los padres puedan cumplir fielmente su vocación. Escuchamos tristemente que los padres prefieren dejar la función de ser padres, optando por la de ser solo amigos. No, yo no soy padre para mis hijos, yo no quiero ser papá, yo quiero ser simplemente un amigo. Nos preguntamos, ¿ser padre es malo o es algo peyorativo? Si tú no cumples la misión de ser padre, tu hijo buscará en otro esa paternidad, esa figura de padre o esa figura de la madre. Y muchas personas están esperando estas ocasiones para aprovecharse. Es alarmante los hijos que viven con padres separados. No es normal. Los hijos sufren. Y esto tiene a futuro grandes consecuencias. Invito a todos los que son padres a tomar el ejemplo de la familia de la primera lectura, de la abuela Loaida, que ha educado a este santo obispo. De estas familias es de donde salen las vocaciones. Somos parte de un mundo, de un universo. No somos francotiradores en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país, no. Somos parte de una comunidad. San Pablo nos da el ejemplo de la búsqueda. En la medida que hemos de buscar, en la medida de lo posible, la salvación de los demás, de aquellos que nos rodean. Tu papá, tienes que buscar la salvación de tus hijos. Tu esposo, tienes que buscar la salvación de tu esposa. Y tu esposa, tienes que buscar la salvación de tu esposo. ¿Has orado hoy por tu esposa? ¿Te has puesto de rodillas para orar por tu esposa? ¿Has orado por tu esposo? ¿Has orado por tu enamorada? ¿Has orado por tu enamorado? ¿Has orado por aquel amigo que tienes? ¿Has orado por tus hijos? Aprendamos de Santa Mónica el poder de la oración. Hemos de orar para no caer en las tentaciones, dice el Señor. El Señor nos ha dado dones para hacerlos fructificar. Hemos recibido en la confirmación los dones del Espíritu Santo, así como de sus frutos. Nosotros podemos tener el Espíritu Santo o el espíritu del demonio. Y nos preguntamos en este día, ¿qué espíritu tengo yo en mi corazón? ¿Qué espíritu tengo en mi persona? Traemos a la memoria el pasaje del endemoniado de Gerasa. ¿Tenía el espíritu de Dios? No. ¿Qué espíritu tenía? El espíritu de Belcebú, el espíritu del demonio, el espíritu de Satanás, que tenía sus actos, sus acciones en esa persona, la agresión, el odio, el lanzar piedras, ¿no? El apartarse de la comunidad, fruto del pecado. El pecado te aparta de la comunidad, te lleva a alejarte de Dios y te esconde de Dios, como el caso de Adán y Eva en el paraíso.
¿O tenemos el Espíritu Santo? Si tenemos el Espíritu Santo, se nos notará en nuestros frutos, en los dones. Si vivimos la pureza, si vivimos la castidad, es fruto del Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu de Dios, esos serán tus frutos. La magnanimidad, la continencia, la paz, la mansedumbre, la alegría. Tendrás la sabiduría para saber gobernar tu propia vida, la sabiduría para gobernar tu casa, tu familia, esa inteligencia para saber discernir los caminos de Dios, ese temor santo de Dios. El temor santo de Dios nos lleva a respetar a Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía y así como de los lugares sagrados, de las iglesias. Uno que tiene el Espíritu de Dios nunca va a destruir un templo, porque sabe que ese templo es la casa de Dios, ni va a mancharlo. ¿Quién va a manchar? El demonio, aquel que tiene el espíritu del demonio, aquellos que incendian iglesias o pintan las paredes de las iglesias, son aquellos que tienen el espíritu de Satanás. El hombre es capaz de hacer cosas grandes, así también como hacer cosas malas. Es capaz de mejorar la condición de vida, así como infringir la muerte a otro ser humano más grave, sobre todo si es inocente. Siempre podemos dar más, podemos ser mejores hijos, mejores estudiantes, etc. Hoy tenemos que ser mejores, no mejores que los demás, sino ser mejor uno mismo. Yo hoy tengo que ser mejor que ayer, mañana tengo que ser mejor que hoy. Siempre podemos dar más. Y es lo que espera Dios de nosotros. Y decía así el Papa San Juan Pablo II a los jóvenes en Chile. Tenemos virtudes que tenemos que despertar esas virtudes en nuestra vida. La semilla ha sido sembrada en nuestro corazón por el mismo Dios. Y ahora depende de qué terreno queremos ser. Esa tierra buena que vamos a dejar fructificar la palabra de Dios en nosotros. ¿O vamos a ser esas personas inconstantes? Sí, voy a iniciar a ir a misa, pero es cuestión de un mes. Voy a iniciar a rezar el rosario, pero es cuestión de un mes. Viene el demonio y lleva esa semilla. Nosotros no nos salvamos solamente de buenas intenciones, diría Santa Teresa de Ávila. No nos salvamos solamente de tener buenas intenciones, nos salvamos por las obras, como dice San Pablo, esas obras que tenemos que realizar. Porque el infierno está lleno de buenos deseos, decía Santa Teresa. No por tener un buen deseo ya la acción está realizada. Yo puedo decir, quiero comer, no por pensar que quiero comer, ya el estómago se me llena. He de cocinar, he de coger el cuchillo, la olla, encender el fuego. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Que así sea.